Vamos a compartir, ya estamos aquí. Vean, estamos leyendo, es el capítulo 5 lo que estamos leyendo en esta ocasión. Todavía estamos ahí. Leímos la sección quinta la semana pasada y correspondería leer hoy la sección sexta. Si nos queda tiempo, por supuesto, avanzaremos. Lo que no estoy muy segura es si ya habíamos empezado la sección sexta, el tiempo y la eternidad, o la vamos a empezar. Pero para que tampoco nos perdamos mucho en de salirnos del contexto, mi sugerencia es que la empecemos, ¿sí? Si es que la empezamos, no creo que hayamos avanzado mucho. Así es que, pues vamos a empezar si están ustedes de acuerdo. Nada más déjenme aquí revisar algo. Am, yo creo que sí habíamos avanzado unas cuantas párrafos. Sí, Sí, Gaby, sí sí, avanzamos. sí avanzamos. Sí tienes razón, Diana. Em, Miren, si no me equivoco, llegamos hasta el párrafo 4. El 5 ya no lo leímos y en adelante pues ya no leímos. Entonces, Sí, hasta el 4. sí, entonces, bueno, vamos a leer sección 6, el tiempo y la eternidad. Vamos a empezar a partir del párrafo 5. En todo caso, yo les sugeriría que revisen la clase anterior, nada más para que recordemos estos 4 primeros párrafos. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a empezar de una vez para ya no tomar más tiempo de la clase. La gente que vaya entrando, la voy ingresando y si no, pues ya queda aquí su clase grabada para ellos. Bien, si estamos hablando del tiempo y la eternidad, vamos a empezar en el párrafo 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en la que las interpretaciones del ego son engañosas. Uf, bueno, no existen muchos ejemplos, existen millones de ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son totalmente engañosas. Pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. No es que lo cultives en otro, lo cultivarás en ti mismo, porque si lo cultivas en ti mismo, eso es lo que le ofrecerás al otro, a los otros. El fruto, ese es lo que ofrecerás a los demás. Y como ya sabemos, porque ya hemos estudiado las lecciones, que dar es lo mismo que recibir, que lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, pues darle al otro significa reforzarlo en mí. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Párrafo 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Está, acuérdense, el Espíritu Santo resignificando ideas que aunque vienen en la Biblia o porque principalmente es la Biblia lo que llega aquí a Occidente, por eso es que no revisamos ni el Corán, ni el Talmud, ni ninguna otra de estas escrituras, ¿verdad? Sino estas ideas de tipo cristiano, las que se resignifican aquí, porque es la forma que llegó a Occidente más culpígena que puede haber, ¿sí? Por eso es que resignifican estas frases y entonces las podemos entender en su estricto sentido psicológico, no religioso. Entonces vemos el párrafo 6. Para el Espíritu Santo, no, este ya lo vimos. Párrafo 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo. Por eso dice, la venganza es mía, dice el Señor, dámela.
no porque él eche la culpa, no porque él culpe, sino porque él la va a tomar de ti para deshacerla. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Tu mente forma parte de Dios. Y si en la mente de Dios no hay culpa, pues en la tuya tampoco. Por eso es que tiene que deshacerse la culpa. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, de acuerdo con la interpretación del ego, ¿eh? Esta es una aseveración especialmente cruel. ¿Cómo no? Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Que el ego seguirá em, perpetuando la culpa en todas las mentes cuando en una de esas mentes no se deshace la culpa. Se queda ahí generación tras generación tras generación tras generación, pero eso es para garantizar que la mente no saque al ego de la jugada, para que él prevalezca siempre. Ujú. Para el Espíritu Santo, esta frase significa que en generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal. Los errores de las generaciones previas se deshacen también, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo, para seguir perpetuando culpa, para seguir perpetuando ataque, para seguir perpetuando castigo y miedo. Los impíos perecerán. Otra frase. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. La expiación siempre corregirá los errores de nuestra mente. A eso es a los errores es a lo que le llaman impíos. Esos se acabarán, serán deshechos por la expiación. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido entonces, porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es, por consiguiente, incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera. Vean lo que va a suceder con el ego. A veces pensamos que tenemos que luchar contra el ego, que destruirlo, que acabar con él, que eliminarlo, que quitarlo de nuestra mente. No lo podemos destruir. El Espíritu Santo no va a destruir al ego, porque el ego forma parte de nuestra mente. ¿Cómo el Espíritu Santo, que intenta preservar nuestra mente íntegra, cómo va a destruir una parte de ella? No puede destruir al ego, solamente lo va a reinterpretar. Quiere decir que lo va a transformar, va a purificar esa parte de pensamiento no amoroso y lo va a pasar a que forme parte, como siempre lo fue, de nuestra mente recta, lo cual hace que nuestra mente íntegra, nuestra mente total, se siga conservando, porque cuando recordamos a Dios, o lo que podemos entender, cuando le devolvemos a Dios a su Hijo, que es lo mismo, pues se lo devolvemos íntegro, no se lo devolvemos en partes. Aquí está Dios, el 99% de mi mente. El 1% se destruyó. No, se le devuelve la mente íntegra. Entonces, qué bueno que podemos conversar esto. El ego no tiene que ser destruido, ni debe, ni puede ser destruido. Solamente puede ser reinterpretado, transformado, amorosamente observado para que pueda pasar a formar parte de nuestra mente recta. Porque además siempre fue parte de nuestra mente recta. Cuando creímos en la separación,
distorsionamos nuestra mente, pero no porque haya sido creada distorsionada. Nosotros la distorsionamos. Entonces ahora eso se tiene que reparar, ese error se tiene que corregir. Y bien, entonces el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. El miedo es lo mismo que el ego. El miedo no crean ustedes que es temor a algo, temor a la oscuridad, temor a los ladrones, temor a la delincuencia. No, miedo es todo el sistema del ego. Y si yo me de librar de este sistema de miedo o de ego, pues el ego tiene que ser transformado, no destruido. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, ¿ven? Donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, puedes retrasarte en volver a integrar esta mente total, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Creemos que hemos introducido el concepto de miedo en él, o el sistema de miedo en él. No hemos podido. Creer que hemos podido es otra cosa muy distinta a poder. No hemos podido. Creemos que hemos podido y eso es lo que ha dado o ha parecido dar consecuencias para nosotros, que creemos que hemos podido introducir el miedo en un pensamiento amoroso o recto, pero no ha podido ser así. Párrafo 10. Ya saben ustedes que cualquier comentario pueden alzar su manito aquí en la pantalla y comentamos, ¿no? Párrafo 10. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Ya habíamos leído en los primeros párrafos esta metáfora del Tribunal Supremo, que es esta mente superior nuestra, el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. No tenemos que temer que Dios o el Espíritu Santo nos vaya a condenar. Se nos está hablando en metáfora y por eso utilizan la palabra Tribunal Supremo. Se te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Porque si su hijo es culpable, Dios tiene que serlo también. Entonces, levantar falso testimonio contra un hijo de Dios, es decir, atribuirle condiciones que Dios no creó, es hacer que el Padre que lo creó sea exactamente igual. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Si Dios dice que su hijo es inocente, es porque es inocente, porque proviene de la inocencia misma, porque proviene de la santidad misma, porque proviene del amor mismo, verdadero, total, real, sin sustitutos. Entonces no puede ser culpable nunca el Hijo de Dios. Desestimará el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Tú puedes argumentar cualquier clase de, pues de argumentos, vaya, para tratar de culpar a alguien, para hacerlo ver culpable. Pero Dios desestimará el caso contra ese hijo de Dios, porque no es culpable, es inocente. Y no importa cuán cuidadosamente yo, el que juzga, haya preparado
la, el caso, como dicen aquí, como si estuviésemos realmente en un juzgado, ¿no? Contra el otro, y voy a presentar pruebas, y hizo esto, y hace lo otro, y piensa así, y robó, y mató, y mil cosas, pero Dios no puede ver eso. Dios lo único que puede ver es la inocencia de su Hijo, porque así lo creó y porque continúa siendo tal como Dios lo creó. Y todo lo demás para Dios no existe, porque Dios no participa de nuestro sueño, Dios no participa de nuestras ilusiones, Dios no participa de nuestro mundo tal como lo concebimos, tal como lo percibimos. Dios solo sabe de que su Hijo es inocente, que es eterno, que es santo, que es impecable y que es uno eternamente con Él. Por eso es que la sección se llama también El tiempo y la eternidad. Ujú. Bien, lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Dios no se puede dejar engañar por tus juicios, por tus ilusiones. No sé si ustedes recuerden que en alguna parte del texto, o tal vez de las lecciones quizá, se nos diga que em, se nos dice que, que Dios no escucha nuestras oraciones tal como nosotros las estamos formulando, porque nosotros estamos formulando una oración a Dios desde nuestro sentido de carencia, desde nuestro sentido de insuficiencia, desde nuestro sentido de culpabilidad. Y obviamente, al Él no haber creado eso, ni la insuficiencia, ni la carencia, ni la culpabilidad, pues Él no puede ver, ni entender, ni oír lo que yo le estoy hablando. Ujú. Y por más que yo le dé pruebas, ve cómo estoy sufriendo, Dios, con este problema, con esta enfermedad, con esta situación. Ayúdame, sáname, quítame, dame, ponme. Son todos mis argumentos. Yo no lo puedo engañar a Él. No puede Él decir, oh, creo que sí veo eso malo que te sucede. Voy a intervenir. Él no participa de mi sueño. Como les decía, en alguna de estas partes del texto de las lecciones, dice que nosotros le pedimos a Dios que nos amara cuando estamos en unidad, ¿verdad? En Él, le pedimos que nos amara con un amor especial y que Dios no nos lo concedió. Dijo, no, aquí no se puede amar de manera especial. Entonces, no nos amó de manera especial, que es lo que le pedíamos, y entonces nos separamos, vinimos a este mundo o creímos venir a este mundo a ser especiales, a amar y a que se nos ame con amor especial. Pero en realidad ese amor especial que le pedíamos a Dios, con el cual nos amara, no era que a mí me quisiera más que a otros, porque en el cielo o en la verdad, en la realidad, no hay otros más que yo. Entonces no le pude haber pedido que me quisiera más que a mis hermanos, porque ahí solamente éramos Dios y yo, Dios y su Hijo. Entonces, ese especialismo que yo le pedí a Dios no es otra cosa que le estoy pidiendo a Dios que haga reales mis fantasías, que se las crea a Él también, que participe de mi sueño y que también Él sueñe junto conmigo. Ese es el amor especial que le pedí. Obviamente Él dijo, no, yo no sueño, yo no tengo ilusiones, aquí no hay amores especiales, aquí solo hay verdad. Como yo quería hacer reales mis fantasías, pensé que separándome y fabricando mi mundo propio, podía hacer reales mis fantasías.
pero a Dios no se le puede engañar. Hay otra frase bíblica que dice, de Dios no se hace burla. Claro, no me puedo burlar de Él, no puedo pensar que lo estoy engañando con mis argumentos ilusorios. Ujú. De esto habla esta, esta sección, este párrafo. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, no le escuchará, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad, no de las mentiras, no de las ilusiones. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. O sea que tú eres el reino de Dios y al mismo tiempo es tuyo. Tú eres todo y tienes todo en Dios. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. Volvemos a la idea de dar y recibir es lo mismo. Lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Si tengo paciencia con mi hermano, estoy mostrando la paciencia que tengo conmigo mismo. La impaciencia y la intolerancia que tengo con los hermanos es la misma impaciencia e intolerancia que tengo conmigo mismo. Em, ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido mucha paciencia contigo, dice Jesús, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Nuestra paciencia, la nuestra, la de este sueño, la de este mundo, la de estas personas que creemos ser, la paciencia la relacionamos siempre con el tiempo. Por eso la sección se llama El tiempo y la eternidad. Nuestra paciencia está relacionada con el tiempo. Por eso es que ustedes ven que ahí en los consultorios, en los hospitales, eh, a las personas que están pues esperando, ¿verdad? Que se les atienda, los médicos, se les llama pacientes. ¿Por qué se les llamará pacientes? Pues porque están ahí esperando a ver cuándo se les ocurre atenderlos. Ujú. No importa de qué hospital se trate, no importa si es privado o si es público, siempre ahí hay alguien esperando a ser atendido. Por eso se les llama pacientes y está esperando en el tiempo. Ya pasó media hora, ya pasó una hora y no lo atienden, tenía cita a las tales, pero ya son las tales y pues no lo atienden, pero como le interesa que lo atiendan, pues va a seguir ahí sentado esperando a que lo atiendan. No es esta paciencia de la que nos están hablando aquí. Jesús no espera por nosotros en el tiempo, Jesús espera en la eternidad. Y entonces esta espera en la eternidad es muy distinta, porque la eternidad no tiene tiempo. Ujú. No es que va a esperar por toda la eternidad, es que en la eternidad, al no haber tiempo, la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Ahí no hay alguien que esté dejando pasar el tiempo con la esperanza de algo.
es en la eternidad, en el no tiempo, tengo perfecta paz porque sé que tú vas a venir a mí. Ujú. Entonces vean la diferencia y vean cómo se resignifican aquí los conceptos, las ideas, porque el ego maneja los conceptos en este mundo de una manera y el Espíritu Santo los utilizará de otra manera. ¿Sí? Entonces, he tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Denme un segundito, chicas, porque aquí mi perro anda mordiendo no sé qué cosa. Permítanme, por favor, no se me vayan. Y discúlpenme por estas interrupciones. Permítanme, por favor. Ya listo. Eh, entonces, la voz del Espíritu Santo en nosotros nos exhorta a tener paciencia, verdadera paciencia con nuestros hermanos, a estar en paz en lo que el otro corrige sus errores, en lo que el otro se da cuenta de que hay algo que corregir en él. Aunque yo me haya dado cuenta y ayude en la corrección, el otro en algún momento tiene que darse cuenta, pero yo voy a estar en paz en cuanto a eso. Voy a tener también paciencia infinita con la filiación en nombre de su Creador, no en mi nombre, en el de Él, porque mi deseo es recordar a Dios, que todos recordemos a Dios, ese es el nombre de su Creador. Es por eso que yo te espero con paciencia. Párrafo 12. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. La cita que les había dicho hace un minuto. Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. La paciencia que crees tener en el tiempo, pues esa puede alargarse todo el tiempo que quieras. Y puede pasar mucho tiempo en que tú logres un resultado de algo, de lo que sea. Solo la paz en Dios produce que el resultado que tú esperas esté aquí ahora. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Vean qué interesantes ideas. Y todo esto ocurre en nuestra mente. No crean que aquí en el mundo yo voy a estar con un reloj poniendo a prueba esto. No, en mi mente ocurre esto. Al tener la mente el resultado ahora, ya no necesita que pasen años para que algo que yo quería que ocurra, ocurra. Ocurre ahora porque eso está utilizando el amor infinito. Está utilizando la eternidad y en la eternidad o la eternidad no es más que ahora, en este mismo instante, yo puedo estar en paz. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí
para bendecir tus creaciones. Conducirme de regreso a la eternidad quiere decir que en mi mente, no haya necesidad de tiempo y yo viva una constante paz ahora. Y como es constante y como es continua, ese ahora, al ser infinito, yo tengo paz siempre. Ujú. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Compartir al Espíritu Santo es la única bendición que realmente puedo dar. Recordarle a mi hermano que su mente también es santa y que en ella se encuentra la voz de Dios también, al igual que en la mía. Eso es lo mejor que puedo hacer por un hermano, porque a veces damos una bendición tal como la hemos aprendido, pero detrás de esa bendición, de esas palabras de bendición, pues hay una clase de pensamientos que, ¿para qué les digo? ¿No? Que no tienen nada que ver con la bendición. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, pues tienes que darlo tal como lo recibiste, libremente. Esto es lo que tiene que ver con el tiempo y la eternidad. Así que vámonos entonces, si ustedes gustan y si no tienen comentario, vámonos a la sección siguiente, 7, la decisión en favor de Dios. La decisión en favor de Dios. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar la de Dios? Recuerden siempre que en el texto o en las lecciones de un curso de milagros, en el libro de un curso de milagros, vamos a encontrar muchas veces preguntas como esta. Las preguntas que se nos hacen aquí no es para que la leamos y pasemos a lo siguiente, al siguiente renglón, a las siguientes palabras y nos vayamos leyendo de corrido sin entender, sin comprender, sin detenerme ni un momento. La pregunta que me hacen es para que yo haga un alto en la lectura y precisamente reflexione esta idea que me están preguntando. Reflexionar esta idea hace que mi mente utilice recursos que antes no ha utilizado, o que no ha utilizado nunca, o que no ha utilizado casi nunca. Ujú. Y estos recursos de los que, de los que hablo con respecto a las preguntas que me hacen aquí, fíjense ustedes que es el razonamiento, que razonemos. Según nosotros, humanos, ¿verdad? Hemos aprendido en el mundo que nosotros somos racionales, que tenemos capacidad de razonar, que tenemos raciocinio en contraposición de otras criaturas, de los animalitos, de las plantas, que son seres vivos también, pero que no tienen razonamiento como nosotros. Nos jactamos de eso, pero ¿realmente lo tenemos? ¿O realmente lo usamos? De tenerlo lo tenemos, pero ¿lo usamos? No lo usamos casi nunca. Nos han dicho algo, ya sea padres, maestros, nuestro entorno, la sociedad, nos ha dicho algo desde que somos pequeños y nos lo creímos y con eso venimos creciendo y llevando toda una vida sin movernos de esa creencia que aceptamos. Nunca nos pusimos a razonarla, si era real o no era real, si lo era, por qué lo era, si no lo era, por qué no lo era, por qué estoy aceptando esto. ¿Está bien que lo acepte? ¿Es correcto? ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿O no? Nunca nos pusimos a razonar nada.
Entonces, estas preguntas apelan a que empecemos a echar a andar un pensamiento crítico, un razonamiento lógico que, que no hemos echado a andar casi nunca en nuestra vida. Entonces, les voy a repetir la pregunta para que vean por qué podemos o debemos razonar. La pregunta dice, ¿crees realmente? Fíjense, me están poniendo a pensar si yo realmente creo en algo o nada más acepté esa creencia porque eso se dijo, porque eso me enseñaron, porque eso aprendí y jamás lo cuestioné. ¿Crees realmente que tú puedes fabricar una voz que pueda ahogar la de Dios? ¿Lo crees realmente? ¿Tú crees que tienes ese poder de hacer que Dios se calle con lo que tú dices? Eso, por favor, piénsenlo. Piénsenlo, reflexiónenlo cuando termine esta clase, cuando tengan tiempo de revisarla, cuando tengan un tiempo libre en la semana, vuelvan a revisar esto, vuelvan a revisar la grabación y reflexionen esto. Yo creo realmente que sí puedo acallar la voz de Dios y hacer prevalecer la mía. ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? Necesitarías entonces ser tú más poderoso que Dios. Es que necesitarías entonces ser tú el creador de toda la realidad y no Él. Es que necesitarías ser tú el Padre y Él el Hijo. Esto es razonar, pero además utilizar una lógica. ¿Puede ser esto cierto? Ahora, quizá te puedas preguntar, ¿pero por qué me preguntan estas cosas? Pues porque eso es lo que hemos creído, que yo he podido inventar un sistema de pensamiento con ego, de separación, no amoroso, que esté en contra del sistema de pensamiento de Dios, amoroso, pacífico, de felicidad, de dicha, de verdad. ¿Sí? ¿Realmente creo posible que yo haya podido inventar eso? Todo esto razonamos y pensamos y reflexionamos. Y viene otra pregunta. ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? Ni siquiera hemos puesto a prueba su, su capacidad de encargarse de nosotros. Nos creímos separados de Él y yo empecé, o yo, todos me refiero, yo empecé a lucharla en este mundo por mis propios recursos, con mis propios recursos, valiéndome de lo que yo creía que podía sacarme adelante en cualquier situación, no importa cuál. Ujú. Nunca pedí que Dios estuviera conmigo. He pedido que Dios esté conmigo cuando sí yo ya veo el agua hasta acá y me estoy ahogando. Y entonces sí digo, Dios, ayúdame. Pero antes nunca pedí ayuda porque pensé que yo podía solo, que yo no necesitaba a Dios, que yo no necesitaba de nadie. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él?
Y se acaban las preguntas. Y con estas tres tenemos para pensar un buen rato, ¿eh? Déjenme que se los diga. Pero pensarlas honestamente, profundamente, siendo realmente honestos, sin engañarme. Y sigue diciendo, no tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros, sobre los de él, toda angustia, pues él cuida de ti, independientemente de lo que yo crea, de lo que yo reconozca o acepte de Dios, independientemente de eso, él cuida de mí, porque él es la causa y yo soy su efecto, porque él es el creador y yo soy la criatura. Y qué padre, qué madre, sensatos, no cuidarían de su hijo. Muchas veces sin importar qué edad tenga, ¿no? Porque él no haría lo mismo. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente, su voz, el Espíritu Santo en mi mente, te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. Esto es lo que el Espíritu Santo me está recordando continuamente, que yo tengo motivos para sentirme esperanzado, debido a que Dios cuida de mí. No puedes elegir excluirte de su cuidado, aunque quieras, no puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad. Pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él, mediante el poder infinito. Un párrafo bastante jugoso, bastante sustancioso para sacarle todo el nutriente que podamos. Pero ese nutriente, como cualquier cosa que uno en la forma come, pues tiene que pasar por un proceso. Lo mastico, lo paso, empieza un proceso de digestión, luego de asimilación. Y lo mismo es esto. Tiene mucho jugo y mucho nutriente el párrafo. Tengo que dedicarle un tiempo para masticarlo, para pasármelo y que empiece un proceso de extraer todos los nutrientes o todo lo que le sirve a mi mente, todo lo que yo puedo sacar de aquí y que me ayuda. Ujú. Y nos vamos entonces al párrafo 2. Voy a cerrar un poquito la cámara porque me dice aquí que tengo la señal inestable. Así es que ya voy a empezar a cerrar. Pero aquí estoy. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. Todo esto está hablado en sentido metafórico, ¿eh? No resucitaron a ningún muerto. Ahorita hablamos de esa metáfora. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. Es decir, a menos que mi mente acepte la sanación y coadyuve con ella, no voy a creer
que no haya grados de dificultad en los milagros. Cuando acepto la sanación y coadyuvo con ella, me daré cuenta que efectivamente para el milagro no hay grados de curación. Todo se cura por igual y todo se cura como una sola cosa. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada, porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Y vean cómo esta cita, esta línea, cumple lo que les había comentado hace unos minutos en la sección anterior, cuando les decía que nuestro ego no se va a destruir, porque no se puede destruir una parte de mi mente. Si se la voy a devolver a Dios, toda mi mente, porque es suya, además, si se la voy a devolver toda, se la voy a devolver tal como Él la creó, íntegra, perfecta, impecable. Ujú. Y aquí lo dice de otra manera. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio. ¿Qué te dio? Pues tu ser. Pero recuerda que tu ser es espíritu con su elemento creativo que es la mente. Tú eres mente y espíritu. Eso es lo que le devuelves a Dios. ¿Se acuerdan de esta cita que seguramente todos conocemos porque la hemos visto en las películas, en series o hemos leído, en donde Jesús está en la cruz y, y pues ya son los últimos minutos o segundos de vida, ¿no? Digamos. Y antes de irse, antes de soltar, de dejar su cuerpo, él dice, Padre, ya todo está consumado. En tus manos pongo mi espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo regresa al Padre, que se le está devolviendo a Dios el espíritu que él creó como su Hijo, junto con su mente. Y esto parece darnos a entender que Jesús tuvo que morir para que esto sucediera. Pero no es así, para que no pensamos que nosotros tenemos que morir o dejar el cuerpo para que esto suceda. Jesús ya le había entregado a Dios su espíritu y su mente. Eran de Él, de Dios, no eran de Jesús. Sin embargo, Jesús podía moverse en el sueño, Jesús podía ser parte del sueño, pero no ser el sueño, porque su mente y su espíritu estaban en Dios. Bueno, pues es lo mismo. ¿Puede nuestra mente y nuestro espíritu regresar al recuerdo de Dios sin que nosotros tengamos que abandonar ningún cuerpo? Si es que eso es algo que nos preocupe. ¿Mm? Entonces, se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás, sanarás tu mente. La cordura no es otra cosa que plenitud y la cordura de tus hermanos es también la tuya. Si la cordura no es otra cosa que plenitud y la cordura de tus hermanos es también la tuya, ¿no querrías entonces sanar la mente de tus hermanos para poder conservar la tuya o recordar la tuya, reconocer la tuya? Siempre que vayamos a juzgar a un hermano, siempre que vayamos a interpretar lo que hace, lo que dice, lo que piensa un hermano, según nuestros propios recursos,
Recordemos esto. Si la mente de mi hermano no sana, la mía tampoco. Si la mente de mi hermano sana, la mía también. Si mi hermano está loco, yo también estoy loco. Pero si mi hermano está cuerdo, sano, íntegro, yo también estoy cuerda, sana e íntegra, porque somos lo mismo. Vámonos entonces al párrafo 3. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Y en este momento puedes pensar, ¿y cuáles son las continuas y dementes exigencias que creo que se me hacen? Si la voz que habla por Dios se encuentra en mí, es decir, si el Espíritu Santo se encuentra en mí y Él no me hace ni continuas ni dementes exigencias, entonces ¿quién me las hará? Pues el otro que parece que también se encuentra en mí, el ego que yo inventé y que posicioné también dentro de mi mente, ese es el que me hace continuas y dementes exigencias que creo que, que me hace y que les presto atención. ¿Por qué le prestas atención a esa voz y no a la otra? Podría resignificarse esta pregunta. ¿Por qué le prestas atención al ego y no a la voz de Dios en ti? ¿Por qué? Otra pregunta para pensar. Y ahí se las voy a ir dejando de tarea. Todas estas, piénsenlas, por favor. ¿Por qué? Porque quiero, porque se me ocurre, porque no tengo otra cosa que hacer. Es muy probable que caigan en la cuenta de que le presto atención a la voz del ego, aun cuando me hace continuas y dementes exigencias, simplemente porque yo lo inventé y por lo tanto creo en él y le he dado toda mi lealtad, por eso lo escucho a él. Como yo no inventé la voz de Dios, pues esa no la escucho, porque como yo no la inventé, yo no creo en ella y me viene a hablar de otras cosas que no me parecen valiosas. En realidad la respuesta sería esa, pero yo les voy a dejar que ustedes también saquen sus propias conclusiones de por qué escucho al ego y por qué no escucho al Espíritu Santo, si ambas voces están dentro de mí. Dios te encomendó su Espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Un poco la frase que decía antes, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, se lo encomiendo porque Él ya me encomendó el suyo. Él se dio de sí mismo a mí. Ahora el dar va de regreso. Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Su voluntad dispone que tu espíritu, permanezca en perfecta paz, porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con Él. Entonces aquí podemos entender por qué tengo que regresar lo que se me dio. Porque si yo no regreso lo que se me dio, mi mente y mi espíritu o el hijo, no se lo regreso a su padre, pues el padre estaría incompleto y Dios no puede estar incompleto. Si ven cómo en el razonamiento lógico eh, llega la conclusión lógica de ese razonamiento. Dios mismo estaría incompleto sin mí si yo no le regreso a su Hijo.
Y Dios no puede estar incompleto. De hecho, no lo está, pero creo que lo está. Y el creer que lo está tiene consecuencias para mí, no para Él, para mí. Entonces le regreso a su hijo que creo haberle robado. En la clase que di hoy en la mañana, hablábamos un poco de esto del dar y recibir y de cómo son las relaciones en este mundo entre nosotros. Y decía el texto que la relación especial es una relación donde se roba mutuamente algo al otro, uno al otro, se roban los dos. Entonces una persona en la clase decía, pero yo, yo no creo eso, ¿cómo le voy a estar robando algo al otro? ¿Qué le robo? Le robas lo que crees que te falta a ti, te lo robas a él. ¿Crees que tú no tienes amor? Pues entonces que el otro venga y te ame, te dé amor, porque si te lo tiene que dar, es porque tú no lo tienes. Si el otro te tiene que dar felicidad, es porque tú no la tienes. Entonces, en ese sentido, robo. Y robo porque la creencia del robo está en mi mente. Y está en mi mente porque yo le robé su hijo a Dios. No se lo he robado, en realidad, pero creo habérselo quitado y haberlo traído aquí a distorsionarlo. Entonces sí robo. Por eso juzgo a los que roban. Por eso quiero que paguen cuando roban. Porque dentro de mí también hay un ladrón, pero no lo veo en mí, lo veo en el otro. Si nos damos cuenta de cómo es esta locura de nuestra mente, entonces volvamos a esto. Su voluntad dispone que tu espíritu, permanezca en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación, que no te des cuenta de quién eres tú realmente. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. Aquí es donde viene la respuesta de por qué le presto atención a las continuas y dementes exigencias del ego. Estoy dispuesto a ponerme de parte de la separación por la que él aboga porque yo inventé la separación y yo inventé el sustituto de Dios con llamándole ego o que el curso le llama ego y por lo tanto creo en él y voy a estar de su parte, no de la de Dios. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Si quieres sanar, dejarás de escuchar esa voz para escuchar solo la voz que habla por Dios. Párrafo 4. Pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado, que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan. Y te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio, entre comillas, de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Y no es que realmente Dios se lamente, esto también es metafórico. Dios no se lamenta de, de que sus hijos crean en el sacrificio.
porque sabe que no se han sacrificado, que siguen siendo como Él los creó. Por eso les decía, las consecuencias de escuchar otra voz no repercuten en perjuicio de Dios, repercuten en perjuicio mío, porque yo soy el que lo inventé. Ujú. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Ideas para reflexionar. Al percibir eso como un pecado, entre comillas, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera. Por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, y vean, me hablan de si me percato, si me doy cuenta, porque vivimos, eh, y no quiero decir que todos, y no quiero decir que siempre, pero la gran mayoría y la mayor parte del tiempo vivimos sin darnos cuenta de cómo me siento. Cuando no me siento completamente dichoso, mi mente inmediatamente trata de contrarrestar eso con otra cosa que le parece más atractiva. Y entonces la idea de el no sentirme completamente dichoso, la escondo, la oculto dentro de mi propia mente, se hace inconsciente, vamos a decirlo así, y a mí me puede parecer que no está. Y entonces, pues yo me voy a lo que sigue. Pero en realidad el sentimiento de no sentirme completamente dichoso sigue ahí oculto. Por eso la idea de percatarme, de darme cuenta, para no ocultar eso y poderlo corregir, poderlo llevar a su corrección. Entonces, repito, esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Decidí reaccionar sin amor ante una de las creaciones de Dios y después dije, yo no hice nada, si yo soy muy buena gente, ya oculté la reacción de desdicha y pienso que en realidad yo soy dichoso porque soy muy buena gente. Yo no he hecho nada malo a alguien, yo me porto bien, yo soy muy bueno, es el otro el que hizo algo mal, es el otro el que es culpable de que yo no me sienta dichoso. Y como no me percato, como no me doy cuenta, pues no me doy cuenta de que fui yo el que elegí no sentirme dichoso, con la reacción no amorosa contra el otro. Espero que esto se esté entendiendo, chicas, porque esto nos ayuda mucho, entender esto, comprender esto, nos ayuda mucho en los capítulos que vienen posteriormente cuando nos hablan específicamente de nuestras relaciones, de las relaciones que entablamos en este mundo. Ujú. Entonces, por lo tanto, el primer paso
en el proceso de deshacimiento es reconocer, y el reconocimiento tiene que venir de que yo me dé cuenta de esto y honestamente diga, claro, reconozco que así actúo, reconozco que así pienso en realidad y todo lo venía yo ocultando. Ujú. Entonces, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas. Sí sabía que había yo decidido. Sí sabía a quién había elegido en mi mente cuando reaccioné. Sí sabía lo que hacía, sí sabía lo que decía, pero lo oculté. Al ocultarlo, pareció hacerse inconsciente para que yo pudiera justificar, pues que yo no sé nada, yo no sé por qué se me trata de esta manera si yo no he hecho nada, yo no sé nada. Eso es lo inconsciente. No sé, no me he dado cuenta. Ujú. Pero tienes que reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Si tú no reconoces esto, si tú no te das cuenta de esto, no hay manera de que puedas decidir de nuevo, de que puedas decidir de otra forma, a menos que te des cuenta lo que habías decidido antes para que ahora puedas decidir de nuevo. Si no, no puedo decidir. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tú no vas a deshacer tu error mental, pero sí vas a darte cuenta del error para llevarlo a que el que sabe deshacer errores lo corrija. Ese siempre es el Espíritu Santo. Para decidir por él, pues tienes que haberte dado cuenta de que antes habías decidido por el ego. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error, ¿ves? Y en entregárselo allí a la expiación en paz. Entregárselo a la expiación quiere decir entregárselo a la corrección, que se corrija ese error, que la verdad venga a corregir mi falsedad o mi mentira en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Hay estudiantes que nos aprendemos esto de memoria, pero no nada más para acumular un dato ahí en el disco duro de la mente, sino porque lo voy a reflexionar, porque lo voy a masticar, porque lo voy a digerir, porque lo voy a asimilar.
para que el nutriente de esto me beneficie, me sane y yo ya no esté operando bajo el sistema de errores en mi mente. Así que voy a repetirlo. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Si no estoy en paz, si reconoces que no estás en paz, si te das cuenta plenamente que no estás en paz, es porque decidiste equivocadamente, no decidiste correctamente. Es decir, no decidiste por el Espíritu Santo en tu mente para pensar con él. Decidiste equivocadamente porque decidiste al ego para pensar con él en alguna situación, con alguna relación, y por eso no estás en paz. No, no es que no estés en paz porque la otra persona en la relación o la situación son causa de que tú no estés en paz. No, la causa de que tú no estés en paz es que tú has decidido equivocadamente. Tú has elegido al ego en vez del Espíritu Santo. Y luego dice, yo mismo tomé esa decisión. Sí, yo mismo la tomé porque cuando yo creí separarme de Dios, inmediatamente inventé mi sistema de pensamiento del ego, le di toda mi lealtad, creí en él y lo sigo a él, lo escucho a él. Ahí es donde tomé esa decisión. Y ahora todas mis decisiones están basadas en escuchar la voz del ego. Yo mismo la tomé. Nadie inventó un ego por mí para que yo lo tuviera. Yo lo inventé para operar bajo su sistema. Ahí es donde yo tomé la decisión. Pero de esa misma manera puedo tomar otra. El que yo haya elegido al ego porque creí separarme de Dios, eso no está escrito en piedra, ni me están poniendo una pistola en la espalda para que yo siga eligiendo al ego y no pueda hacer otra elección. Si yo soy aquí el tomador de decisiones, entonces puedo decidir tomar otra elección. Puedo elegir ahora al Espíritu Santo en mi mente. ¿Quiero tomar esa otra decisión? Pues porque deseo estar en paz. Quiere decir que voy a aprender, voy a empezar a aprender a relacionar al ego con el dolor o con la falta de paz y al Espíritu Santo con la dicha o con la paz. Por eso quiero tomar otra decisión, porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si yo se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Por eso es que no me sentiré culpable. La consecuencia de mi decisión equivocada, de mi decisión por el ego, es que yo me sienta culpable. Esa es la consecuencia. Entonces, ya no me sentiré culpable porque si yo elijo al Espíritu Santo, él anulará la culpa resultante de que yo haya elegido al ego. Elijo permitírselo. Nuevamente, soy el tomador de decisiones. Elijo permitírselo. Al dejar que él decida en favor de Dios por mí, que él decida en favor del amor, que él decida en favor de la unidad, que él decida en favor de la felicidad, del gozo y la dicha, por mí. Y lo tiene que hacer él por mí, porque yo no lo había podido hacer sola, solo. Yo no podía haber hecho esto por mi cuenta. Si yo pudiera elegir en favor de Dios por mi cuenta, yo solo, pues ya lo habría hecho.
evidentemente no he podido. Mi plan de estar solo y separado no está funcionando. Entonces elijo el otro plan. El Espíritu Santo decide en favor de Dios por mí. Me parece que, pues que queda clarificado esta oración, ¿no? Esta idea. Bien. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, chicas? Miren, ya vamos a entrar en el capítulo 6. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran, pues, comentar? ¿O está bien para ustedes todo lo que hemos leído y todo lo que se ha comentado? Si está bien, pues vamos a continuar, porque tenemos aquí todavía algo de tiempo. Así es que, pues bien, podemos continuar. Vamos a ver entonces ya capítulo 6. El que vayamos avanzando no quiere decir que ustedes ya no puedan revisar cualquier sección anterior. Algo que no haya quedado claro, algo que necesiten releer, bueno, pues ustedes se van a sus secciones anteriores o capítulos anteriores y revisan, por favor. Precisamente para eso nos quedan grabadas las clases. Ujú. Vamos entonces al capítulo 6. Este capítulo se llama Las lecciones del amor. Vamos a ver la introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. Pensamos que si me siento enojado, que si experimento ira, es porque o creo haber sido atacado o porque yo mismo voy a atacar. Eso me parece obvio. Pero no creo que si yo me siento enojado o experimento ira, eso quiera decir o provenga de que estoy en modo miedo. Ujú. Si tengo miedo, pues tengo miedo, no ira. Y sin embargo, la ira y el miedo están totalmente relacionados. Y más que relacionados son lo mismo. La ira siempre entraña la proyección de la separación, la cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Ya veníamos hablando de esto y veníamos hablando por qué es esto así. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? En estas premisas dementes que dan como resultado algo demente, una conclusión demente, quiere decir que al revisar estas premisas, al hacer estas premisas, yo no estoy dejando entrar el razonamiento.
Recuerden antes que les decía por qué dejar entrar el razonamiento, un pensamiento crítico que me ayude a salirme del sistema de mente y darme cuenta que es de mente. La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre la que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Esto es una manera cuerda de examinar estas premisas para que de ahí salga una conclusión cuerda. Siempre eres responsable de lo que crees. Y como veíamos anteriormente, si tú crees que has podido robarle a Dios a su hijo, por lo tanto esa idea, esa creencia de robo está instalada en tu mente, pues tú vas a percibir robos de la forma en la que sea. Y de verdad de la forma en la que sea. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, que tomemos a Jesús como modelo para nuestro aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Cuando tú asumes cualquier premisa, y revisemos las premisas anteriores, de que tú te enfadas porque crees que has sido atacado, lo que estás enseñando entonces es ataque. Si tú crees en la premisa de que porque crees que has sido atacado está justificado contraatacar, lo que estás enseñando es más ataque. Y si tú crees que un hermano merece ataque en vez de amor, pues no estarás enseñando amor, estarás enseñando ataque. Y no puede haber ataque sin culpa. Así que estarás enseñando todo el sistema de pensamiento del ego, de la culpa, del ataque, del miedo, del castigo. Eso es lo que estarás enseñando. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Lo enseñas mediante tus actitudes, mediante tus comportamientos. Así es como enseñas lo que tú crees, lo que está ahí en tu mente. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Tú le has sido fiel al sistema de pensamiento del ego. Eso es estar mal ubicado. Y como le eres fiel al sistema de pensamiento del ego, pues tienes fe en él. Tienes fe en todas las creencias que están ahí.
pero eso puede cambiarse. Esa fidelidad y esa fe se pueden canalizar ahora en dirección del Espíritu Santo, de la cordura. Fuiste fiel a un sistema de mente, ahora puedes serle fiel a un sistema cuerdo, recto. Y también tendrás fe en él. Esta es la introducción a este capítulo. Vamos a ver la siguiente sección, el mensaje de la crucifixión. Este es, como decía aquí arriba, el ejemplo extremo que puede ser un recurso de aprendizaje sumamente útil. La crucifixión es un ejemplo extremo, pero podemos aprender de eso, de ese ejemplo, y puede ser bastante útil para nosotros. Así que veamos el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, y aprendizaje, recuerden, quiere decir tu cambio de mentalidad, el que tu mente cambie de estar errada a estar recta, de ser demente a ser cuerda. Eso es aprendizaje. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. Pues qué interesante parece ser esto, porque sí, efectivamente, siempre habíamos hecho connotaciones temibles, siempre habíamos asociado connotaciones temibles a esta idea, ¿no? A este ejemplo de la crucifixión. Bueno, pues puede verse de otra manera, de una manera constructiva y totalmente benévola, en cuanto a lo que enseña, si se entiende debidamente. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. La clase de cambio en la mente que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos, los que operan bajo el sistema del miedo o del ego, tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Ya te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. En el sentido de la metáfora, vamos a
rápidamente a revisar esta idea. Jesús aparentemente fue llevado a la crucifixión y fue pues torturado, lastimado, perseguido, crucificado y asesinado. Pero para él no significó eso. Para él significó la enseñanza tan importante que él no puede ser atacado, que él no podía ser perseguido, que él no podía tener enemigos, que no hay nada que le pudiera hacer daño, porque su espíritu estaba en Dios. Entonces, él estaba liberado del miedo. Él estaba liberado del ego totalmente en ese momento. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. La resurrección es el resurgir, el renacer. Si la crucifixión condujo al renacer o al resurgir, no había nada que muriera ahí, porque el ser estaba renaciendo, volviendo a nacer en Dios, reconociéndose como el Hijo y regresando a su Padre. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Y nos dice que tenemos nuestro propio papel como maestros porque ya se nos dijo antes que todo el mundo enseña y enseña continuamente. Entonces, si tú enseñas, eres un maestro. Pero este ejemplo va a tener una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Reflexionen estas ideas, déjenlas entrar en la mente, mantengan su mente abierta para que esto entre. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Es esa examinación que hacíamos anteriormente, de lo que he ocultado y que solo tuvo consecuencias nocivas para mí. Yo me las hice a mí mismo, nadie me las hizo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Aparente. Esto, por supuesto, es imposible. Es imposible porque ya se me dijo anteriormente, tú no puedes ser atacado. No puedes. Es imposible que pueda ser atacado. Esto, por supuesto, es imposible. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario,
dice Jesús, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Es decir, si hubiese sido posible el ataque de unos hijos de Dios contra él no podría servir de modelo para que tú aprendas. Lo que él te está enseñando es que tuvo que haber sido imposible, que no puede ser posible, para que aprendas que tú tampoco puedes ser atacado, ni perseguido, ni dañado de ninguna manera. Y que todo el daño que creías haber tenido en algún momento, te lo estabas haciendo tú solo, a ti mismo, con tu decisión equivocada de pensar. Si ven cómo todo esto va entrelazado, por eso las secciones se presentan de una manera y le sigue otra que le da continuidad a la anterior. Párrafo 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida, pues no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Es como un padre, un papá que va con su hijo pequeño y en el camino van en el coche, digamos, y en el camino otro coche se atraviesa, entonces el papá se baja, pelea, ataca, está iracundo y ataca, porque cree que está justificado atacar por razón de lo que aparentemente el otro hizo. Y ni siquiera necesita decirle al hijo, tú tienes que hacer esto siempre. Es que con lo que él hace, el hijo aprende que está justificado atacar, siempre, en cualquier caso, porque siempre se te puede hacer daño. Por eso dice que en la medida en que creas que la justifica, la ira, estás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, es decir, con el cuerpo, y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. No me estoy viendo como yo soy realmente, sino como lo que no soy. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Él te está enseñando esto, tú debes querer aprender esto. Esa decisión conjunta hace que la igualdad fundamental o esencial pueda demostrarse. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar
que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, pero que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Este es el significado también de cuando, cuando te, te peguen en una mejilla, ofrece la otra mejilla. Ofrece una interpretación diferente, no que ofrezcas la otra parte de tu cara para que te sigan pegando. No, ofrece una interpretación diferente. ¿Tú crees que me has atacado y me has hecho daño? No, no me lo has hecho, porque yo no puedo ser atacado ni dañado. Mi espíritu sigue intacto y mi paz sigue intacta, a pesar de lo que tú creas haber hecho. Eso es ofrecer una interpretación diferente del ataque. Si nosotros podemos alcanzar a creer esto, ayudaremos a esa mente amorosa de Jesús a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y darte cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo, nos dice Jesús, y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Es darte cuenta que lo que tú eres, realmente lo que Dios creó en ti, ya había nacido y no puede volver a nacer, porque ya había nacido y no puede haber desaparecido ni morir. Entonces el renacimiento es nada más el que te des cuenta en tu mente de eso que ya está ahí. Dios mismo lo puso allí. Por lo tanto, es cierto para siempre. Si es cierto para siempre, no puede ser posible que tú hayas sido creado como espíritu puro y mente creadora y después hayas cambiado a ser un cuerpo que puede ser destruido. Ujú. Yo creí en ello, dice Jesús,
y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Supuesta agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Vean toda la reinterpretación que hace Jesús de todas estas ideas. Pero, como dijo anteriormente, no son ideas que solamente parecieron haber ocurrido en esa época, en la época de Jesús. No, es que esto es aplicable siempre a todas nuestras vidas, tal como creemos que son, tal como creemos que se han presentado o se presentan. Porque todos nosotros hemos creído o creemos, quizá, que alguna vez pudimos ser abandonados. Ahí están los que creen que los padres los han abandonado, que los amigos los han abandonado, que las parejas los han abandonado, que los hijos los han abandonado, que Dios los ha abandonado. Entonces esto se aplica a todos nosotros. Y esos abandonos que creemos, de los que creemos ser objeto, suponen una agonía para nosotros. Ya no estamos en el huerto, pero en donde estemos o en donde creamos estar y como sea nuestra vida o nuestro mundo, parecerá una agonía para nosotros. Pero Él nos está enseñando que no podemos ser abandonados. No podemos ser abandonados ni abandonar. Porque si pudiésemos ser abandonados, si fuese real que podemos ser abandonados, querría decir que Dios efectivamente nos abandonó porque nosotros lo abandonamos a Él. Como eso no es real, entonces el abandono no puede ser real. Espero que se vaya entendiendo todo esto. No estamos hablando de la historia de Jesús. No nos está contando de nuevo, una vez más, su historia, para que nosotros nos maravillemos y pensemos que solo Él pudo hacer cosas como las que hizo, o pensar o actuar como actuó. Esto se aplica a todos nosotros, en todas nuestras áreas de vida, en todo lo que creemos que es nuestro mundo, y que podemos pensar como Él pensó, para actuar como Él actuó. El párrafo 8 dice: lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Los debilita para enseñar y para aprender. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No iglesia como una institución ni como un edificio. Él todavía tiene que edificar su pensamiento, su forma de pensar sobre nuestras mentes. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente
tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios, porque tu mente es el único altar donde Dios descansa. Por eso es que tú puedes ser esa roca donde Dios está. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Con esto te está diciendo claramente que él no se está refiriendo a religiones, que él no se está refiriendo a templos construidos en piedra. Él se está refiriendo a tu mente. Tu mente es el altar. Y al mismo tiempo, si en ese altar está Dios, entonces tu mente es santa. La iglesia que no inspira amor, la mente que no inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Y ahora que hablamos de la mente como iglesia o como altar, podemos recordar lo que veníamos hablando anteriormente, cómo la mente oculta cosas para hacerse pensar a sí misma que no están ahí. Pero eso que está ocultándose le está sirviendo a un propósito que no es el de Dios, sino del ego. Por esta razón no nos conviene ocultar cosas en nuestra mente. Nos conviene darnos cuenta de lo que hay ahí para que no quede oculto. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Podemos ser los alumnos, los estudiantes de Él que nos está enseñando desde lo que Él mismo aprendió y al enseñárnoslo, lo reforzamos todos en nuestra mente. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Y habíamos dicho anteriormente que entonces se nos está enseñando aquí a relacionar al ego con el dolor y al Espíritu Santo o Jesús, que son lo mismo en la mente, cumplen la misma función porque son la misma mente, a relacionar esa mente con la dicha, con el gozo, con la felicidad, con el amor. ¿A qué mente sigues tú? ¿A qué maestro en tu mente tú sigues? Te darás cuenta qué maestro sigues cuando reconozcas lo que has aprendido de ese maestro. ¿Qué has aprendido? Dolor y sufrimiento, angustia, pesar, preocupación, ira, ataque, culpa. Sabrás a qué maestro habías estado siguiendo. Pero puedes aprender otra cosa. Puedes seguir al otro maestro en tu mente. Y este maestro te va a enseñar lo que es la dicha, lo que es la felicidad, lo que es la paz, lo que es el amor verdadero, lo que es la unidad.
Ujú. Entonces, ¿qué modelo sigues tú? Sigue al modelo que te vaya a evitar dolor en relación con todo. Seríamos ciertamente muy insensatos si nos siguiéramos a este maestro. Ujú. ¿Vamos bien? Ya casi estamos por terminar la hora de la clase. Así es que déjenme ver si todavía nos faltan algunos párrafos para terminar la sección. Entonces, mi sugerencia es que nos quedemos aquí. Terminamos el párrafo 8, nos quedamos aquí para venir el próximo miércoles a continuar con el párrafo 9. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ya no podríamos continuar porque nos vamos a quedar, pues igual, a la mitad, nos vamos a quedar sin concluir. Así es que vamos a quedarnos aquí, párrafo 8, terminamos párrafo 8, regresamos el próximo miércoles al 9. Voy a dejar de compartir para, pues para despedirnos. Y, y bueno, chicas, pues, que les digo, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho, mucho, mucho su atención, su conexión a esta clase. Faltó algo de gente, pero bueno, ya tendrán su clase grabada para revisarla. Y ya nada más les pido, como siempre, que relean estas partes, que revisen la clase grabada para que, muy buenas noches, María Elena, para que tengan la oportunidad de practicar lo que hemos comentado, ¿no? Lo que hemos visto, viene toda la práctica que necesitamos y si algo queda como poco entendible, también ustedes tienen el chat ahí para preguntar cualquier cosa que necesiten, sobre todo con la idea de las preguntas que se hicieron, 3 o 4 preguntas que se nos hicieron, reflexionen mucho esas ideas, piénsenlas, ¿sí? Denles entrada con una mente receptiva, no resistente, receptiva. Piénsenlo, ¿sí? Esa sería, digamos que su práctica para esta semana que viene o que empieza. Y pues nos vemos el próximo miércoles, ¿les parece bien? Perfecto. Que pasen muy bonita noche. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. María Luisa, Gracias. descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Chao. Gracias. Chao.